temas. Paco Ignacio, buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias, Paco Ignacio. Oye, pues ya que vamos a entrar en tema de libros y de lectura, dime, ¿qué tanto ha subido el interés de la gente por la lectura en esta etapa de pandemia? La verdad es que no lo puedes medir. Lo Ujú. que puedes medir es la incorporación de muchos lectores, sobre todo jóvenes, al movimiento de las redes que estimula y fomenta la lectura. Ujú. El seguimiento que dan a charlas, conferencias, presentaciones de libros por vía redes Ujú. ha crecido muchísimo, Ujú. pero no son los mismos que iban a la carpa del Zócalo, al Ujú. tendido de libros que hacíamos en Monterrey. Y yo creo que no, que han aumentado, ¿sí? Pero son diferentes. Hemos perdido la presencia del libro en la calle, en las ferias de libro locales, en los recorridos que hacíamos con librobuses por toda la República, en lo que llamamos los tendidos de libro, en las ferias locales. Eso lo perdimos. Ujú. Retroceso y repliegue. Ajá. Oye, Paco Ignacio, ¿y qué tanto la circunstancia económica ha hecho que se retraiga la producción en sí de libros? Es decir, se están editando menos y al mismo tiempo hay menos autores que hoy estén dispuestos a producir un material que a lo mejor no se va a publicar. Vaya usted a saber, tendría que entrar en la cabeza de los que tienen dudas de si vale Pero la pena con, ser pero con la gente que te escritor. busca para eventuales ediciones, ¿son más, son menos? Mira, te puedo hablar de nuestros números, los números del Fondo de Cultura Educal y la Dirección de Publicaciones. Ujú. Este año vamos a publicar el mismo número de volúmenes, cerca de los 3 millones, que el año pasado. Ujú. Menos títulos, es cierto. Tuvimos que optar por una política de tirajes más altos para bajar los precios y menos títulos. El Ujú. año pasado debemos andar arriba de los 500 títulos, este año debemos andar en los 320 o cosa por el estilo. Ujú. La crisis pega, ahí la Ujú. tienes, no es inevitable encontrar rutas de escape fáciles, no las hay, pero ahí está vivo. Lo que a mí me sorprende es la vitalidad del mundo de los lectores y lo que hemos avanzado incorporando. ¿Sabes dónde hemos avanzado Ujú. espectacularmente? Ujú. En crear clubes de lectura en CCHs, de GETIS, escuelas normales, comunidades. Ahí hemos avanzado, duplicamos el número de salas de lectura y clubes de lectura, con todo y la pandemia, Ujú. a través de los mecanismos de la red, los pequeños círculos de lectores que leen una novela y la discuten en internet, etcétera. Ahí hemos avanzado notablemente. Y nos defendemos en la red de librerías. El Fondo de Cultura Educal tenemos 105 librerías, de las cuales unas 90 están abiertas, otras están dentro de museos que están cerrados, etcétera, etcétera. De acuerdo a los semáforos que nos van permitiendo. Librerías con óptimas condiciones de control sanitario. No hay colas, tienes un recorrido interno que no tienes que tocar a nadie, las mamparas están protegidas y esto nos da una idea porque tenemos muy pocos contagios dentro del equipo del fondo y de Educal, sorprendentemente. Son cifras bajas respecto a otros sectores de la administración. Obviamente, los que están en el sector salud están llevando la carga de castigo, pero nosotros son cifras bajas. ¿Sí? Y Sí, bueno, mandamos a un tercio del personal del Fondo de Cultura y de Educal a su casa a trabajar en casa. claro. Y tuvimos que recrear toda la estructura en términos de red para que siguiera funcionando. Pero, por ejemplo, en una bodega tú no puedes mandar a su casa a alguien. La bodega está trabajando con la mitad del personal. Paco, ¿de qué se trata esta iniciativa Pasión por la Lectura? ¿En qué La, consiste? ¿Qué pretende? sí, la idea era bien sencilla, habíamos estado creando depósitos de libros importantes, ofertas interesantes, unos libros que nos trajimos de España, unos que teníamos perdidos en Argentina vinieron, otros que pudimos canjear. Como no podemos cobrar en dólares en Venezuela, pues canjeamos libros, ¿no? Ajá. Interesantes además, porque las editoriales históricas venezolanas eran muy potentes. Y así, revisamos nuestras propias bodegas, encontramos locuras, como por ejemplo, se compraron libros en firme en administraciones anteriores, Ujú. que no es lo cual, tú compras a consignación.
y lo que vendes lo pagas. Bueno, pues se compraron en firme y teníamos ahí 200 millones de pesos empantanados de libros en bodegas, la eterna historia de cómo se habían construido las bodegas del Fondo Educal con operaciones, digamos, malas para no calificarlas de otra manera. Entonces juntamos todo esto y pusimos en nuestra cabeza 225,000 libros que podemos poner en oferta, que son un montón de libros, libros. Para que te des una idea, porque todo esto es una conversación como medio abstracta si no pongo ejemplos. Conseguimos tener todas las novelas completas de Rice Burroughs, las novelas de Tarzán, que nunca las podías conseguir en México, quién sabe por qué milagros de la industria editorial. Había ediciones de los años 30 en Thor, y claro, están desaparecidas. O, por ejemplo, conseguimos traernos Etiqueta Negra, la colección histórica policíaca española, donde están los mejores narradores policíacos del siglo XX. O, por ejemplo, logramos encontrar 10 ejemplares de los poemas de Alay de Fopa en una edición descatalogada. O, por ejemplo, de repente apareció En busca del tiempo perdido de Proust en una caja y lo podíamos poner al 60% de lo que costaba originalmente. Entonces, todo esto que fue apareciendo, creamos una política de descuentos brutales, 60, 70%, libros a 30 pesos, a 20, a 12, y la lanzamos a partir del 12 de diciembre al 6 de enero, bajo la idea de compra un libro de regalo. Navidad, Reyes, regala un libro, regálatelo a ti mismo. Y entonces vamos a tener un programa diario que se llama Pasión por la Lectura en internet, contando las ofertas, platicándolas. Hoy aquí tengo 7 ejemplares de Simone de Beauvoir, de sus memorias. Este libro es esto y lo otro. O sea, juegas un doble papel cuando vendes libros así, generas curiosidad, espíritu crítico, voluntad de conocer. Y entonces vamos a estar diariamente a las 9 de la noche diciendo, y hay esta oferta. Y ahora, por ejemplo, en esta librería de Ducal de Villahermosa puedes encontrar estas 3 cosas. O encontramos 7 ejemplares de una novela de García Márquez. Y vamos a tener un mecanismo extra, que es, vamos a tener un teléfono rojo. De tal manera que dices, bien, encontramos esta oferta. La Esperanza, la gran novela de Malraux, la Guerra Civil Española. Cuesta 400 pesos. Bueno, tenemos 100 ejemplares a 100 pesos. Los 100 primeros en llamar se la llevan. Y entonces vamos a lanzar un teléfono rojo que va a estar dando apartado de los libros. Más las ventas por las librerías virtuales, más las ventas en todas las librerías, más las ofertas especiales locales, más regalos. En la Ciudad de México, afortunadamente, cuando compras un libro de la colección popular, te regalamos la antología de Machado, que es maravilloso, por cierto, que hizo Luis García Montero. Total, ¿de qué se trata? Se trata de decir, los libros están aquí, son esto, particularizar. La visión que tiene el que entra en una librería o el que entra en una biblioteca es, hay un bosque. No, ahí hay árboles. Y hay que decir qué árboles son para ver si generas el interés por ellos. Y claro, lo que estamos detrás en la lógica que empezamos desde hace 2 años, vamos a bajarle el precio al libro. Ok, vamos a seguir conservando bodegas para que las arañas y sus primas, las telarañas, sean las que las gozan, que era de locos esto. Claro. Cuando yo empecé había 9 millones de libros en bodegas en el Fondo Educal. Bueno, ahora ya yo calculo que le hemos bajado la mitad, ¿no? A lo largo de los 2 años. Entonces, a las 9 de la noche, esta especie de promoción y de alguna manera, bueno, pues las ofertas casi de subasta, de decir esto a tal precio, 100 ejemplares durante tanto tiempo. ¿En qué dirección de internet pueden asomarse a esta promoción, Paco Ignacio? En las redes del Fondo de Educal se va a dar noticia de en dónde va a aparecer Pasión por la Lectura. El programa de todos los días a las 9 de la noche durante estos 26 días de operaciones. Luego te mando, porque mi memoria no da para tanto. Uno de los efectos del COVID es que tengo la cabeza como queso gruyere, entonces hay más agujeros que queso. Te mando la red
porque seguro que hay algunos libros que vas a querer. Conseguimos 6 ejemplares del texto de Kapuscinski sobre el periodismo no es un oficio para cínicos. Ajá. 6 nada más. Entonces, te vamos a pasar el número de teléfono para que llames. Claro. Oye, ¿y vas a participar tú, el equipo del Fondo de Cultura, conduciendo este programa? ¿Cómo va a estar? Todo el rato. Voy a estar los 26 días junto con el equipo del Fondo. Rocío Martínez Velasco, Paco Pérez Arce, Andrés Ruiz, todo el equipo del Fondo. Pues, son 26 días de estar dándole y contando y contando. Muy bien, Paco. Pues muchas gracias, Paco, por comentar esta promoción, esta iniciativa. Y bueno, pues deseamos que todo salga bien y estaré atento al teléfono para ver algunas de las promociones que hagan. Pero en lo general, Paco, vamos a aprovechar la oportunidad y déjame brincar un poquito a los temas políticos del momento. Yo que estaba bien contento hablando de cómo promocionar libros. Pues es que, ¿cómo va uno a eludir la oportunidad de hablar contigo también de política, Paco? Dime cómo ves las cosas a estas alturas. Dime cómo ves el tema de Pío López Obrador y de Felipa Guadalupe Obrador. No lo veo, no he estado al tanto de la historia, perdón. ¿No? No. Llevo 25 días leyendo listas, preguntándome, ¿y este libro de qué va? Estoy cercado. Y además teníamos que preparar el balance de fin de año del Fondo de Cultura y Educal y acelerar el proceso de fusión. Entonces estoy perdido. ¿Estás perdido? Sigo para ti poco, sí. Pero en lo general, bueno, no en esos temas específicos, ¿cómo ves los 2 primeros años del presidente López Obrador? Y si consideras que los obstáculos de la pandemia y los económicos pueden frenar el curso de lo que se ha llamado la Cuarta Transformación. Yo creo que Andrés y el equipo, entre los que en una escala muy chiquitita me cuento, no nos esperábamos un aparato del Estado tan ineficiente. O sea, no nos lo esperábamos. Cuando de repente decíamos, bueno, si cortamos la corrupción vamos a tener más dinero. Es relativamente cierto. Es cierto, la carretera te va a costar menos, pero no vas a encontrar ese dinero, ¿sí? Entonces, ni puedes refinanciar al nivel que se pensó al principio la obra social, ni contaste con un aparato del Estado donde todo es complicado. Se había creado un aparato del Estado donde para cualquier cosa había que hacer 272 memorandos, pedir permisos, checar. O sea, todas estas medidas supuestamente anticorrupción, lo único que hacían era obstaculizar el funcionamiento del aparato del Estado y en un nivel superior facilitar la corrupción. Tú te topas en el mostrador, la señora que va a pedir el acta de nacimiento de su esposo difunto, y le dicen que no 7 veces, pues da el brinco al siguiente nivel del Ministerio Público para lograr, ¿no? Y la corrupción estaba operando ahí. Yo creo que este era el primer gran problema. El segundo, los índices de aceptación de Andrés te dan una idea de que por abajo la gente piensa que por ahí va la cosa. En términos de la respuesta al COVID, cada vez que oigo críticas, me parecen poco sólidas, ¿no? Cuando los exministros de salud dicen, nosotros lo hubiéramos resuelto, y les dice, compadre, ustedes heredaron una estructura de salud que era deprimente. Yo entrevisté hace 3 años o 4 a uno de los médicos más interesantes que te decía, el departamento de radiología en mi hospital no existe porque vendieron las máquinas como chatarra. Y tú dices, ¿perdón? Y sí, y los 4 cuates que estaban ahí, que eran radiólogos, pues se fueron a la medicina privada porque no había chamba y ¿no? O sea, nos heredaron un aparato de salud hecho pedazos, hecho pomada, ¿sí? Respecto a la reconstrucción económica, yo sí creo que el camino de crear vida abajo económica es el único posible. Y lo que pasa es que uno vive con indicadores muy pobres, no son de macroeconomía mis indicadores, son un hijo de un amigo que tiene su papá una reparación de bicicletas. Con los apoyos sociales a esa familia integró un salario para la madre soltera, una mejora de las condiciones de un viejito,
integró un dinero que le permitió que la reparadora ya no solo es de bicicletas, ahora es de motos, y creó 3 nuevos empleos. Esa reactivación económica, la de primero los pobres, yo creo que va a crear mercado interno y que va a ser la única posibilidad de salir de la crisis sin tremendas heridas que una crisis como esta está produciendo en todo el planeta. Hay una actitud en la cual a veces se desdeña o no sé si se menosprecia la postura de los opositores al presidente López Obrador, señalando, desde mi punto de vista con justa razón, de que están moralmente derrotados y toda la historia de la ineficacia y la corrupción que arrastraron. Pero aún así, te pregunto, Paco Ignacio, ¿se está alebrestando, incluso en términos peligrosos, esa oposición al presidente López Obrador como para constituirse en un riesgo real al proceso que encabeza López Obrador? Yo creo que no. Yo creo que son las patadas de los ahogados. Cuando revisas cuidadosamente las críticas, como por ejemplo las que nos hacen a nosotros, porque hacemos libros de abajo de los 20 pesos, están indignados, ¿sí? Y tú dices, bueno, no enseñen el cobre tan feo, no se remuestren como lo que fueron, unos aristócratas privilegiados que tenían prebendas del viejo aparato del Estado. En el sector de la cultura, yo, la verdad, me parecen muy derrotados. Ahora, quizá tenemos un problema en la 4T, que es en medio de esta oleada de críticas amparadas en datos falsos, fake news, injurias, insultos, a lo mejor hemos perdido habilidad para recibir la crítica positiva. Y es útil. Un aparato del Estado necesita crítica social. Y bueno, llega un momento en que a la 7ª vez que te bombardean, 5 de las cuales primeros bombardeos fueron verdaderamente calumnia, etc. Los otros 2, que a lo mejor tienen elementos de razón, tiendes a desdeñarlos y eso puede ser peligroso. En eso me preocupo. Me preocupa nuestra, y me refiero a partir de la experiencia personal, nuestra capacidad para escuchar la crítica, desechar desde luego, y yo los desecho, son para dar lástima, ¿sí? Esta crítica, pero desechar en medio de esta crítica los elementos positivos que aparecen en ella. Hemos abierto en los programas que hacemos por internet, en el del miércoles y el del jueves, un chat permanente, y de repente nos llegan bombardeos justos. Están distribuyendo mal este libro, no está llegando a estos lugares de provincia. Bueno, esta crítica es coherente. Tenemos que deschilanguizar la distribución del libro. Un lector en Tamaulipas no tiene que decir, dentro de 4 meses voy a ir a la Ciudad de México y entonces voy a comprar libros. No, qué óvole. Tenemos librería en Tampico, hombre. Entonces, hay que aceptar que esta parte de la crítica pues es soberanamente útil y sana. Claro. Y respecto a los contenidos, igual. Quizá, para mí, y esto es algo muy personal, tenemos que aprender a asumir la crítica positiva en el sentido de que es creativa y no es calumnia e injuria, porque es necesaria. ¿Qué crítica haces al gobierno del presidente López Obrador a 2 años de ejercicio, una tercera parte de su mandato constitucional? No soy yo el que está para decirlo. Estoy involucrado. No soy una voz neutral. Sigo con enorme simpatía las ofensivas que de vez en cuando Andrés lanza contra algunos de los corruptones y los pirurris. Me pone de buen humor que no se sientan impunes, que la impunidad se les acabó. Por otro lado, soy un fiel seguidor de la política de primero los pobres. Cuando Andrés habla de la siembra de peces en las piscifactorías, trato de averiguar qué tan útil está siendo, si está funcionando, porque en algunos lugares coincide una piscifactoría con una sala de lectura que tenemos, y pregunto, pero no soy quien, soy muy parcial, soy muy lopista, y hombre, tengo de veras... Cambio el término
cambio el término. ¿Qué sugerencia positiva y creativa le haces a este gobierno para su mejoría? Escuchemos más la crítica de abajo, la de veras, la de los ciudadanos, porque es la única que nos va a permitir, en un país tan complejo como esto, corregir errores de operación. Uh-huh. ¿Y se está escuchando o cada vez menos? Cada vez la figura del presidente se aísla más en razón de operativos, de distancias, de compromisos de trabajo. En un país que tiene una cultura piramidal, uh-huh, y esto es cultura y no invento de Andrés, uh-huh, hay mecanismos de bloqueo natural. La crítica no fluye hacia arriba porque está mediada por 1001 mecanismos. Uh-huh. Nadie se atreve a decir, metí la patota, aquí está. Y son raros los casos que uh-huh generan autocrítica. El hecho es que la generan, y hay algunos, y frecuentemente, y hay que hacerlo, y es útil, y es sano. Desde dentro renunciaron personajes como Carlos Ursúa a la Secretaría de Hacienda, Víctor Toledo a la Secretaría del Medio Ambiente, en particular este último señalando el papel de Alfonso Romo. ¿Qué opinas sobre eso? Que ya se fue Romo, ¿no? Creo recordar. Pues sí, se fue, pero lo que durante 2 años, ahí sigue Víctor Villalobos, el secretario de Agricultura. No me recuerdes que la primera polémica pública con Romo fue culpa mía por andar hablando de más. Ahí dejémoslo. Pero bueno, ¿crees que debe haber cambio en secretarías del gobierno del presidente López Obrador? No soy yo quien para decirlo. Uh-huh. No tengo el pulso. Uh-huh. Y el pulso es complicado. De vez en cuando tienes una larga conversación con el secretario de Educación, larga. Y sí tienes pulso, ¿no? Uh-huh. De vez en cuando coincido con el secretario de Obras Públicas y tengo una larga conversación y encuentro que de repente me transmiten las mismas preocupaciones de que estoy yo viviendo. Como para conseguir un mazo de lápices tengo que hacer 28 memorándums. Uh-huh. Y me dice, ¿cómo le haces? Yo no hago memorándums, no uso lápices. Uh-huh. Y se ríe, porque lo está viviendo rudo. Uh-huh. O los mecanismos de interacción con el resto del aparato estatal. El aparato del Estado no solo es el gobierno central federal. Uh-huh. Son gobernadores que lo que les gusta es poner trancas en el camino y crear conflicto. Son presidentes municipales que siguen robando. Uh-huh. ¿Sí? Entonces no soy quien. Hoy no me agarraste en ánimo polémico. Pero mi querido Paco Ignacio, pues si de eso se trataba. Ha de ser la hora. Ha de ser la hora. Estoy muy preocupado lanzando una campaña de fomento a la lectura. Por eso hay que promover todo esto y también el análisis y la crítica. ¿Cómo ves a Morena? ¿Cómo ves a la izquierda? ¿Está organizada suficientemente para apoyar los esfuerzos y el momento difícil que vive López Obrador frente a sus adversarios encrespados, así sea mediáticamente? Yo creo que no, y porque perdimos además años claves. Uh-huh. Cuando Morena en los últimos años abandonó su papel de ser un movimiento social para convertirse en un partido electoral, uh-huh, donde la obsesión por las candidaturas se volvió el centro, se perdieron años de conformación de un partido con raigambre social. Uh-huh. Y estos años perdidos van a ser dolorosos recuperarlos. Uh-huh. Para que recuperes el buen ánimo y en este plano tan dulce de plática y de comentario, dame tu opinión ya para cerrar esta plática, si así lo consideras, sobre la unión del PRI y el PAN en términos electorales. ¿Qué significa? Y el PRD, ¿no? El PRD, claro, de mocolita, como decía uno de chavito, ya al final. Bueno, significa algo que sabíamos desde hace muchos años. Que no hay, en la derecha de este país no hay principios, hay intereses. Uh-huh. Y eso es algo que sabíamos los mexicanos. Ahí no hay principios, de ninguno, ¿sí? Hay intereses. Y la coincidencia de sus intereses es recobrar el estado del botín. Bien, ya terminando tu libro, que la última vez que platicamos me dijiste que estabas escribiendo 1 hora diaria. Ya terminado, ya en la calle, se llama Todos sabemos cómo vamos, ahora sabemos cómo vamos a morir. Uh-huh. Es un libro, está en la calle ya desde hace 3 meses. Uh-huh.
sobre la insurrección del gueto de Varsovia. Los jovencitos socialistas judíos que se enfrentaron a las SS durante 2 semanas, a la mayor maquinaria de guerra. Ya está en la calle, ya está circulando. Bien, bueno, pues estaremos atentos. La última vez me dijiste que ibas a platicar un día con el presidente López Obrador sobre el tema específico de la sucesión del propio general Lázaro Cárdenas, que no se fue a la izquierda con el general Francisco José Mújica, sino a la derecha, y qué tanto eso podría analizarse en el contexto de lo que ahora pasa. ¿Qué piensas? ¿Que la sucesión se va a ir a la derecha o a la izquierda? Cálmate, ¿Mújica o Ávila Camacho? No se hacen pronósticos. Nunca tuvimos esta discusión, pero además la íbamos a tener en público, en una feria del libro. Sí, y Andrés dijo, vamos al debate. Y a raíz de la publicación, por el Fondo de Cultura, del libro de Ana Rivera sobre Mújica, y se propuso, porque yo creo que empezó la pandemia y ya no la pudimos tener, pero me la debe él a mí y yo se la debo a él. Como no la hemos tenido, no te puedo decir qué opinamos ambos sobre el tema. Pero ¿cómo ves los preparativos? ¿Quién va a ser, Ávila Camacho o Mújica en 2024? Yo tengo posibilidad de cruzar 2 dedos de las manos y 2 de los pies. Es más difícil los de los pies, pero los cruzo para que sea Mújica. Este país hubiera sido diferente. ¿Mújica en versión femenina o masculina? Me importa un bledo, Mújica. Bueno. Bien, pues Paco Ignacio, estaremos atentos pues a las 9 de la noche con esta promoción, esta iniciativa que están impulsando, y pues ya ahí te llamo uno de estos días para comprar algunas de las ofertas de libros. Pero desde luego. Bueno, muy bien, Paco Ignacio. Ay, ya, esta vez no pudiste agarrarme pisando en falso. Pues no, es que hoy estás muy rejego, tú estás muy cuidadoso. ¿De qué se trata? ¿Por qué? A ver, platícame. Porque yo creo que hay tiempos para debatir rudamente y tiempos para incluso de vez en cuando insultar. El insulto libera carga emocional. Y hay tiempo para construir, y estoy metido en una lógica muy, muy clara durante estos próximos mes y medio de tiempo de construir. Entonces ya ni me dan ganas de entrar a polémicas hablando mal de algunos pirurris o opinando de cosas que mejor no opino. ¿Para qué? Pierdo el tiempo. Vas a contracorriente. La mayoría de la gente hoy está metida en la dinámica de la crítica ácida, de la exacerbación, del enojo, de la diatriba, y tú ahora estás muy zen. Me gustó eso de que estoy muy zen. Es una nueva categoría, el marxismo zen. o en mi caso, peor todavía, el vacuninismo zen. Sí, como que de repente está muy claro que hay momentos de construcción que pesan más que momentos de debate. Ahora, el debate se va a abrir, lo vamos a tener enfrente, las próximas elecciones. Mi última declaración áspera fue que estaban usando la Feria del Libro de Guadalajara, las fuerzas fácticas aliadas con los intelectuales de derecha, el rector, Padilla y el gobernador, para politizarla. Si alguien tiene alguna duda, les leo las listas de las conferencias que se dieron en Guadalajara, enmascaradas en temas culturales. Y bueno, lo dije y no les gustó. Bueno, pues tampoco ando ganando concursos de reina de la belleza. Pues sí, es lo que yo digo, pero ahora estás muy cuidadoso. Ya tendremos otra oportunidad en la que estés montado en el cuaco de la batalla y el debate, ¿eh? Desde luego. Gozo. ¿Perdón? Que gozo estas conversaciones. Pues sí. Paco Ignacio, pues muchas gracias, y ya estaremos atentos a otra oportunidad de platicar, y bueno, estaremos viendo esta iniciativa de promoción de lectura que está haciendo el Fondo de Cultura Económica, que es el motivo de esta nuestra plática a la que yo desvié hacia temas profanos y herejes, Paco Ignacio. Los heréticos te lo agradecemos. Bien, compañero herético. Que estés bien, Paco Ignacio. Muchas gracias. Luego, muchas gracias. Hasta luego.